Bueno, no sé si hoy la música es muy acorde No. a lo que voy a explicar, que hasta ni yo me lo creo. Vamos a explicar el origen y la historia del fútbol. Se lo voy a dedicar a Jordi, que es el que normalmente nos habla de fútbol, pero para que nos enteremos todos, el público y los presentes, de dónde viene este jueguecito de la pelotita. De tocar las Ya pelotas. está. Tocar la pelotita. No empecemos con... De tocar la no, pelotita. no. Bueno, que sepas que desde la FIFA ha encontrado evidencias que es un deporte que ya apareció en la antigua China en los siglos II y III los chinos que- antes de los Cristo. chinos que lo han Ya estamos inventado. con los chinos. Todo lo inventan los chinos. La pasta también la inventaron los chinos. O sea que... ¿Ya ves? Siglo A II ver si el Barça la antes de inventa a los Cristo. chinos también. Bueno, a este paso... Madre mía. A ver si Gamper era lo chino o compran hijo los de un chinos. chino. Vale, Que luego te haré una pregunta en deporte, recuérdamelo sobre el Barça, de Vale. una noticia que he leído. vale. Perdón. Vale, seguimos. En la antigua Roma, un juego llamado Harpastum, con una pelota más pequeña, se jugaba en la ciudad de Roma, en la época del Imperio, y se inspiraba en un juego griego que se llamaba la foininda, más parecido al rugby. Entonces, en la Edad Media se jugaron diversas variantes del fútbol, pero los ingleses fueron los primeros, a finales del siglo XVII, en poner sus normas y las reglas. Pero si miramos el pasado del fútbol, tal como lo conocemos ahora, tenemos que ir directamente a Gran Bretaña. Os guste o no, Gran Bretaña, El origen de todo. de la Soccer. segunda mitad la segunda mitad del siglo XIX, era lo que jugaban en los grandes colegios aristocráticos. Pero no podemos decir tampoco que el origen sea inglés. Pero bueno, los porque- ingleses ya sabes cómo son, que Exacto. todos se echan para... Sí, pero bueno, lo que se llamaba antes era el protofútbol, Sí. lo que era antes del fútbol, el protofútbol, Mm. un proyecto de, ¿no? Sí. Entonces, en China, el emperador Huang Ti utilizaba un juego con balón como adiestramiento militar. Y en Japón había una variedad protofutbolística con características parecidas a las de China, aunque no tenía el objetivo militar, pero la realizaban como simple diversión. Los chinos eran más en plan. O sea, Estados Unidos te ponía un señor atado a un palo y le pegaban pelotazos. Exacto. Le llamaban fútbol. Entonces vamos a Grecia. En el siglo III a.C. existía un juego llamado Episquiros. Y en Roma, en la época de César, las legiones jugaban al Arpastum. Luego en Normandía y Bretaña, a Hombre. regiones de Francia, se jugaba al sul o al shul. ¿Te suena esto, el shul? Eso no ya. El shul. Eso ya no. Sí, el shul. El Muy mal. sul. Shul. Es que hasta ahí no he llegado ya. Sí. Yo no estaba, pero me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ah, Bueno, este juego se consolida definitivamente hacia el siglo XI y en el siglo XIII lo practicaban miembros ya de la nobleza y el clero. Y el sul mantuvo su gran popularidad hasta el siglo XIX, cuando empezó a confundirse con otros juegos bastante parecidos. Pero también copiones. hay referencias de esa existencia de este juego hacia el año 1410, de un juego de pelota que se llamaba Gioco di Calcio, en Florencia. El calcio. Il calcio, Gioco, eh? Calcio. sì. Gioco Como di il tutto calcio. l'italiano è bello. Sí, Sí. dai. Lamborghini. Y fue en No, la ¿qué época de coño los, Lamborghini? Ferrari. de los Medici, donde el calcio ya era su máximo esplendor. Bueno, entonces, mientras en Europa las manifestaciones prefutbolísticas adquirían claros matices de imposición corporal, sobre todo, en otras partes del mundo las cosas se hacían de manera más pacífica, no era todo golpes, No era pelotazos. Era... Exacto. Venga, va. puñetazos. Y en América del Norte, por ejemplo, hay referencias de un juego con balón de madera en el que se utilizaba un bastón. Pobre portero. Sí, por lo que Y era jugadores. más parecido al hockey que al Sí. fútbol. Y en México este juego recibió el nombre de Anetza. Anetza. Entonces los mayas heredaron de los toltecas un curioso deporte que poco tiene que ver con juegos posteriores, salvo en el uso del balón. Y el objetivo era colocarlo en una meta. Y todavía hay tribus en Brasil y en Venezuela que practican este fútbol, sobre todo los mayas todavía lo usan. Pero hay todavía mayas. Sí, alguno. Ayer queda. vi uno. No, yo no me río. Una Bueno, abeja. no Un sé si respeto. queda, pero al menos era muy parecido al que usaban Abeja. los mayas. Yo no sé si no me suena a mí que queden mayas, pero bueno. Hombre, sí, Jordi ayer vio a Sí, uno. él Quedó vi con uno. ¿Viste él. uno? Sí. La Le abeja saludé, maya, la abeja le maya. dije, ¿el fin del mundo para cuándo? Y me dijo... How? Jau. How are you? ¿Qué os iba a decir? Cara al fútbol moderno, ya en el siglo XVIII, cuando en la mayoría de las escuelas inglesas tenían su propio juego con distintos reglamentos, lo que impedía enfrentarse entre ellas se jugaba una especie de balompié que se llamó soccer.
y Real después, Soccer. Real Betis y Balompié. después soccer. Primero con CK y luego con 2 C. Sí, seguramente lo inventó el Betis. Claro. El Betis fue el Hombre, que el primer, Betis el primer es- equipo de todos fue el Betis. Ahí está. En 1823, en el colegio de rugby, un Yes. estudiante llamado William Ellis, cogiendo Hombre. el balón con las manos, lo conducía hasta depositarlo detrás de la línea del gol contraria y con lo que se creó el rugby en pleno partido de fútbol. Y aquí es cuando se separa el fútbol, Del- asociación y el del rugby. rugby. Dice, los imbéciles que no saben jugar al fútbol, Ahí. a la izquierda. Los que saben Exacto. jugar a la derecha. El primer código para regular la práctica del fútbol surgió en la Universidad de Cambridge, Cambridge. de donde salieron las 14 reglas de Cambridge, Cambridge. que más tarde serían las leyes del juego de 1848. El 26 de octubre de 1863, en la Freemasons Tavern de Londres, se funda la Football Association. Ojo. Y la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, fue creada en 1904, tras haberse disputado ya desde 1872 los primeros partidos internacionales de Y fútbol. entonces la primera Chouchu Soccer esa... Soccer se ¿Para queda qué? ahí. Sí. ¿Para qué? Si Pa' luego nada, se crea la FIFA. pa' nada, la FIFA. Vino la FIFA y quitaos, mataos, que no sabéis hacerlo. Hasta nuestros días. Exacto. Pero bueno, al final, si quieres saber quién inventó el fútbol, No se sabe. Es como quien descubrió y América. qué día fue exactamente el 26 de octubre de 1863, Sí. después de una reunión de asociaciones deportivas en la taberna Freemasons en Great Queen Street. Una de buena Londres. taberna, un buen whisky y venga, En vamos a una crear el taberna de fútbol. Londres. Eso te iba a decir. Al final, el anuncio ese de la Cruzcampo, la San Miguel, que Ahí decía está. las mejores historias ocurren en bares. Pues Ahí está. ¿Por qué será? ¿Por qué Bueno, sería? y en aquella reunión borrachos. estaban todas las escuelas deportivas de Inglaterra. Los que venían de la ciudad de rugby apostaban por el uso de las manos y los que venían de Harrow querían permitir únicamente el uso de los pies y de la cabeza. Te estás cogiendo la foto, ¿no? Me imagino. Sí, estoy... Agáchate un poco más a ver si encajas en la foto. Bueno, entonces cuando se separó el fútbol del rugby y se crearon las reglas en el English Football Association. Se escriben las reglas del fútbol. Por otro lado, en 1871, los partidarios de utilizar las manos en el juego crearon la Football Rugby Union y daban nacimiento a lo que es hoy el rugby de verdad. Y no la porquería esta. A mí me gusta más el rugby que el fútbol. Otro día hablamos. ¿Que te gusta más el rugby que el fútbol? Sí, otro debate. Hombre, Pues se el pegan- rugby es más aburrido que... Es pues mucho se más... pegan más de hostias. Pero Sí, son más están todo el rato caballerosos. parados. El tiempo todo el rato está parado. Son mucho más caballerosos que en el Perdón. fútbol. Bueno, lo hablamos otro día. Sí, digo, mira, pasa. Pasa con la pelota que no te voy a decir nada. Pasa, hombre. Hablaremos del gobierno, hablaremos de rugby otro día, que es el rugby me gusta mucho. Vale, vale. ¿Vale? Mamma mía. Uy. Bueno, entonces, en esa época, el profesor de escuela Richard Mulcaster se convierte en el gran defensor de este deporte, al que llama fútbol, de foot, y ball, de balón, en inglés, para educar a los niños. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Un momento. Ya que Miki no interviene, ya intervengo yo. Isma Hut dice que está de acuerdo con tu opinión. ¿Cuál? A la de rugby. Sí, Evidentemente. Y te ha llamado chica. Me ha llamado chica, claro, que soy una chica. No como el otro del evidentemente. otro día que te me llamó llamó. una abuela. Ayaya, o no sé qué me Abuela. llamaron. Que aún no lo soy, pero yo encantada de ser abuela. Gracias, Isma, te queremos. Es Isma, verdad. me has fallado, Hablaremos tío. del rugby. Hablaremos. Pero hoy no. Hoy no me dejan. Mañana. Ah, dale. Dale. Venga, en 1841 se juega en Eton el primer partido que se recuerda con 11 jugadores en cada equipo. En 1848, en la Universidad de Cambridge, se unifican normas y se crea el Código Cambridge, que limita el uso de las manos. Mira qué pelotitas os he puesto aquí en la foto, ¿eh? Tócate las pelotas. Tócate las pelotitas. La que sale en el escudo del Barça es la primera, ¿no? O la Yo segunda. no- desde Jordi. aquí no lo diviso bien. ¿Qué escudo del Barça? ¿Qué No dios? se sabe Coño, lo el que escudo es del Barça eso. tiene una pelota. Pero no es esa, no. No, pero ¿qué dios? No. Son del Mundial. No, estoy Sí, sí, intentando sí, tocar. tienes razón. En el escudo del Barça sale una pelota. Sí. Y es la primera. Ah, vale, pensaba que Es dices que en verdad. la pelota sale el escudo del Barça. He dicho, ¿cómo? Sí, claro. Por eso he dicho, no, el escudo del Sí. Barça no sale. Por eso me he quedado loco, vale, vale. Y un sí, sí. periquito también. ¿Y, No, tú eso eres, no. ¿Y tú eres del Barça? Bueno, en Madre. 1800... Escolta't malament. Sigo porque si no, Sí, no- sí, luego sí. no podrás hablar tú. Dale todo lo que da. En 1857 el código Sheffield añade los saques de esquina y los saques de banda, pero puesto que aún había disidentes del 1863, se tuvo que convocar la reunión para que diera lugar a una primera asociación inglesa de fútbol, para aclarar ya los tecnicismos y todo el rollo. Entonces, en 1908 es cuando se juega por primera vez los Juegos Olímpicos. Abrevia porque te Claro, veo son 7 previos páginas. olímpicos. Si no, no te preocupes que no va por ahí. Y bueno, pues entonces, el primer ganador es Gran Bretaña
en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Y luego empiezan los torneos de la FIFA, cada uno de los países de Reino Unido se empiezan a presentar por separado. Os iba a explicar la historia resumida, pero como ya la habéis visto, no os explico la historia resumida, ya os la he explicado. Qué vergüenza. Vale. Vale. Vamos a la historia del fútbol en España. Esta es España. En España el fútbol entró, ¿sabéis por dónde? Por Huelva. Por la Sí, puerta. señor, por Huelva. Los trabajadores ingleses que estaban destinados en las minas del río White. Pinto, ¿era? El río que pasa por ahí. Construyeron el equipo de fútbol, el Huelva Recreativo Club. Que ahora el pobre recreativo está... Madre mía. Sí, en 1880. Y en los siguientes años se fundaron clubes históricos, algunos de los cuales figuran entre los mejores del mundo. Y así, por ejemplo, el Atlético de Bilbao en 1898, el Club de Barcelona, Fútbol Club Barcelona en 1899, el Real Club Deportivo Español, ¿Quién? ¿Cuál? el Real Madrid y el Atlético de Madrid. No me suena eso. Bueno, ya sabemos que el fútbol aquí interesa muchísimo, crea muchísimo dinero, etcétera. Aquí no y lo en todo el entiendo. mundo, madre mía. Sí. Entiendo. ¿Que no entiende? ¿Y la Fórmula 1 qué? Y aquí en Eso sí lo España entiendo. el fútbol está regido por la Real Federación Española de Fútbol, Ahí está. que Rubiales. se creó en 1913. Tú puedes, al Rubiales lo podías imitar bien, ¿eh? Si lo escucharas. Sí, no sé que no sé ni Es quién un andaluz Ole, ole. sin pelo. Los Vamos a decirlo caracoles. así. Carbo. Sí. Vamos a decirlo. La Liga es la principal competición estatal, Sí, en España sí. ¿vale? Iniciada en 1928, siendo el Real Madrid el club con mayor número de triunfos. Mm. ¿Os guste o no? Hombre, ¿por qué será? Pues porque Pues es porque bueno. era el único que Me voy a habría, callar porque... seguramente. Bueno, otra competición importante en España es la Copa. Sí. Está disputada por el sistema eliminatorio, iniciada en el año 1902 con triunfo del Vizcaya. Ojo. Ojo. Eso no sabía yo. También destacan en el calendario algunos torneos veraniegos a principios de temporada, el Teresa Herrera en La Coruña, el Carranza Cádiz Ah, vale, sí. y el Joan Gamper en Barcelona. Ahí está. ¿Y la foto? ¿Por qué? La foto para recordarnos que estos dos son amigos, Bueno, más o menos. más o menos. Bueno, En fin. da igual. Vamos a la FIFA. Uy, la FIFA. El fútbol en el mundo está regido por la FIFA, Ay, Dios mío. ¿sí o no? La FIFA. Está fundada el 29 de mayo de 1904, en un congreso celebrado en París, al que asistieron representantes de Francia, Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, Suecia y Suiza. ¿Y cómo ha terminado tan mal? Pues no lo sé. Yo creo que empezaron con 44 países, se han ido sumando, yo no sé La cuántos son corrupción, ahora, la la corrupción. verdad. Pero bueno, es la universidad de este deporte, Sí, sí, sí. ¿no? La Desgraciadamente mafia. sí. Sí. La mafia, la mafia. Y tiene un comité ejecutivo y diferentes comisiones, como las finanzas, los aficionados, los árbitros, la prensa, las publicaciones, etcétera, ¿vale? Pues nada, pasamos a las confederaciones continentales. ¿Quién? Bajo la supervisión de FIFA, cada uno de los continentes y subcontinentes ha adquirido con el tiempo una entidad propia encargándose de la organización de las diversas competiciones. Y estas son la UEFA, que Uy, la UEFA, la hermana. la UEFA, Madre mía. la Recopa. No, dentro de la UEFA están el Campeonato de Europa de Naciones, ¿no? La Copa de Europa, la Recopa, la Supercopa de la Una UEFA. Copa de Europa ya no. La Eurocopa, ¿no? La Es Copa de Europa ya no. Desde 1992 ahora es la Champions League. O sea, Vale, han ha cambiado el cambiado la nombre Champions y League. sí, Vale. tonterías de la UEFA. Y la UEFA League todavía está. La UEFA League, no. No, Es la la que era- Europa League ahora. La Europa League. No, vale, igual, da o sea, que igual. era la Europa de Naciones. Sigan, sigan, sigan. Luego está la CONMEBOL, Sí. la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Luego está la CAF, la Confederación Africana de Fútbol. La AFC, la Confederación Asiática de Fútbol. La CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe del Fútbol. La CFO. Esa es la y creo hamburguesa. que ya está. La CFO es la de Oceanía. La de- Mami, es que no- CFO es la hamburguesa. Tú imagínate en Oceanía, madre mía. La Ha CFO. tardado, pero... Es Pobre- no es la CBO, ¿Eh? es la CBO. Bueno, sí, primo. pero que Usted se la... equivoca. No, pero la ha La relacionado. ha relacionado, pero es Pobre la CBO. fútbol de Oceanía, ¿eh? Qué falta de respeto al fútbol de Oceanía. Pero si ahí solo hay canguros, ahí no hay nada más. Bueno, a ver, la competición futbolística por excelencia es el Campeonato del Mundo de las Naciones. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Yes. ¿te refieres a la Champions o al Mundial? La que se disputa Bueno, cada 4 años. Tírame Ah, el temario. El Mundial. Al temario. Sí, sí. Ahí estamos. Se inició en 1930 en Uruguay. Sí, Qué guay. Vale, con triunfo del país anfitrión. ahí está. Vale, pero curiosamente, siempre que el Mundial se ha celebrado en América, ha triunfado un equipo americano. ¿Por qué será? Porque sea. Porque solo hay Bueno, el de americanos. Brasil triunfó Alemania. No sé. Bueno, y por su parte, el equipo español, cuando se ha clasificado para la última fase,
no tuvo en líneas generales una buena actuación, pero en el Mundial de Sudáfrica en 2010 consiguió ser el campeón del mundo. Ahí ¡Iniesta está. de mi vida! Ahí es donde salió Shakira, ¿no? Sí, Sí. y Piqué. Shakira. Shakira Vaya. y Piqué, ahí está. Y ya voy rápida. Por el contrario, el fútbol de los Juegos Olímpicos no ha despertado nunca un especial interés. No. A participar solo jugadores supuestos aficionados. Que esto es una pena. ¿Cómo, Sí. Porque cómo? en los Juegos Olímpicos Sí. nadie le hace caso. Ya. Porque yo creo que no ponen a los mejores de cada país. Claro, Que deberían ponerlo, ya. ¿no? Ahí está. Sí. Hay El mucho fútbol- debate en eso. Que yo Sí. me quedé flipado cuando vi que había fútbol en los Juegos Olímpicos. Yo también. Pues no. Entonces, porque no tiene... En el Juegos Olímpicos es el atletismo, natación, waterpolo. Yo El creo- fútbol es un deporte secundario. Pero y es por- curioso porque es el deporte más laureado y jugado ¿Sabes del qué pienso mundo. que pasa? Que no les pagan lo suficiente a los jugadores como cuando pagan Sí, para pero ¿qué jugar es? Evidente. Pero- Entonces, como no les pagan, ¿para qué van ahí? ¿Qué más les da? Si Eh. ellos juegan por el otro lado y les pagan el triple o más. A ver, Pues también. mira, perdón, dice Isma, dice que creo que participan los sub-21 y solo 3 mayores de 21 años. Es por eso. Pero que es curioso que el pero deporte más laureado y famoso y popular del mundo, que en los Juegos Olímpicos sea como un deporte de... Porque tienes 800, 1501 competiciones de fútbol durante Claro, todo el año. no les dan Y tiempo. poner una cada 4 años, pues tampoco es que diga. Pero- Hombre, si les pagaran muchísimo, dejarían lo que Es hacen y triste, irían. Es triste. En el Yo lo fútbol veo los así. Juegos Y Olímpicos esperar sea- que a lo mejor es cada 2 años, ¿eh? En vez Es de verdad. 4 son 2 años. Los Juegos Olímpicos. Y el Mundial, ¿no? También, No, ¿o? los Juegos Olímpicos. Ah, no, los Juegos Olímpicos no, es el Mundial. El No, Mundial, yo digo Mundial. los Juegos Olímpicos. No, pues es una pena que Es el, una el pena. fútbol los Juegos Olímpicos sea como un deporte secundario. Bueno, voy a resumir y me voy a hacer Ah, pensaba que estábamos en la de Jordi. ya pero- casi, no por eso, curiosidades históricas del fútbol, ¿vale? Así, pim pam. Por va, ejemplo, venga. en los Juegos Olímpicos de 1908, Dinamarca derrotó a Francia por 17-1, Ahí los franceses. con 10 goles Hombre, de uy. Sofus Nielsen. Ese es mi primo. Sí, mío también. Mucho de 17 goles en un partido de fútbol. Yo Bueno, no la hubieron veo. Pero más, en el un otro- partido hubieron el otro- 31. ¿El otro equipo sabía que jugaba? O. No sé. Bueno, otra. Stanley Matthews ya era un mito viviente cuando dijo adiós como futbolista a la primera división inglesa en febrero de 1965 con 50 años recién cumplidos. Mamá. Fíjate tú. Qué fort. Ya A Joaquín aún le queda. ¿eh? Por eso. Otro. El club de fútbol más antiguo es el Sheffield Football Club. El Betis. Yes. Pasa que ahora Fundado no es, en 1857. no se considera el más antiguo porque no es profesional. Ah, vale. Pero que bueno, que históricamente sí. es el más antiguo, sí. Después, el Campeonato del Mundo de Naciones, disputado desde 1930, es la principal competición futbolística. Mm. Sigue siéndolo. Y aunque el origen del fútbol moderno es británico, desde hace muchos siglos, en distintas culturas se ha practicado juegos basados en golpes de pelota, que no hace En tocar falta. las pelotas. En tocar las pelotas. ¿eh? Después decir que el fútbol es el deporte más popular y que gracias a la televisión los grandes acontecimientos futbolísticos son presenciados por millones de personas que les gusta mirar esta pelotita. Cosa que a mí Este no. a pelotita mí no. tiene muchos sentimientos. Y hasta aquí lo dejo, para que ahora a partir de ahora habléis de fútbol con propiedad. ¿Tan Ahí pronto? está.